Cuando de noche llaman a la puerta. Por Xavier P. Docam. El espejo del viajero. Era un día de lluvia continua. Una lluvia fina y fría que no cesaba si no era para dar paso al granizo o la nieve. No podía esperarse que la noche fuese mejor después de un día como aquel. Antes bien, todo lo contrario, y así fue. Además, soplaba tal ventarrón que hacía que andar por los caminos fuese una tarea trabajosa y desagradable. Tuve que bajarme del caballo y llevarlo al ronzal, porque el animal, desorientado por el viento y el agua, no se dejaba guiar en la negrura de aquella noche sin la más mínima luz de la luna. Si al principio era el animal el que tropezaba amenazando derribarme, luego era yo el que daba continuos topetazos, y solamente la fuerza del caballo y mis manos fuertemente asidas al ronzal impedían que me cayese y que no fuese más allá de meter una rodilla en el barro del camino. Por la mañana, cuando estaban 2 jornadas para llegar a mi destino, y que ni siquiera una ausencia de 7 años de andar por aquellos caminos sería capaz de desviarme ni un paso de la dirección correcta. Y así había sido durante el día, que, aunque oscuro y desapacible, permitía avanzar con seguridad. Después, con la certeza de haberme perdido, solamente buscaba un cobijo para pasar la noche antes de que me extraviase por completo. Procuraba caminar con la cabeza a la par a la del animal para protegerme del viento y del agua. De esa manera anduve mucho tiempo hasta que a lo lejos me pareció ver una luz. Fuese o no, me encaminé hacia ella. A medida que pasaba el tiempo, más seguro estaba de que no era una fantasía producto de mi imaginación, porque siempre volvía a aparecer cuando los desvíos a que me obligaban los accidentes del camino hacían que la dejase de ver. Tampoco era la Santa Compañía, porque permanecía inmóvil todo el tiempo en que la tenía a la vista. No traté de situarme a una distancia de la luz que me permitió identificarla como procedente del interior de una casa. En cuanto bajase del cerro en el que me encontraba, ya solo me separaría de su puerta un pequeño bosque de castaños. Después de dejar atrás el último árbol, a 20 pasos escasos de la casa, me dirigí a la enorme puerta que, con el postigo abierto, dejaba salir una luz casi cegadora, parecida a la luz que debe de salir por las puertas de la gloria, pero yo me hubiese acercado a ella aunque tuviese la certeza de que el resplandor procedía de las llamas del mismo infierno. Miré por el postigo y supe por fin cuál era el fuego causante de tanta luz, la forja de un herrero. Até el animal a una argolla y, con el bastón que llevaba, golpeé con fuerza en la puerta al tiempo que gritaba ¡Laus Deo! El dueño de la casa debía estar muy cerca de la puerta, porque como un rayo apareció una cara que quedó casi pegada a la mía y que no pude ver a causa de la oscuridad de la noche. Por siempre sea alabado. Pase usted y acérquese a la lumbre, que no está la noche para andar por ahí fuera, dijo al abrir la puerta. Entré en la sola pieza y en la que, además de la forja, había un lar con un barco corrido, una artesa de buen tamaño rodeada por 3 o 4 sillas y una despensa muy grande. Al otro lado de la forja y por detrás del barquín, una puerta arcada dejaba ver la herrería en la que se amontonaban zafras, bigornias, tenazas, atizadores y todos cuantos trebejos se pueden encontrar en casa de un herrero. Otra puerta abierta permitía ver una escalera, arrimada a la pared izquierda, que subía al piso alto. Caminando delante del dueño de la casa, me acerqué al tiempo que su voz me animaba a sentarme bien cerca del fuego para secarme. Él mismo se ofreció a desaparejar el caballo y acomodarlo. Me senté en el banco al amor de la lumbre y desde allí vi cómo mi anfitrión salía de la casa. No tardó en regresar con un buen brazado de leña que echó al fuego. Cogió una banqueta y se sentó delante de mí. Entonces pude verle la cara por primera vez. Era en todo casi igual que la mía. No se diferenciaba más que en su ojo izquierdo, que al principio me pareció que era mucho más grande que el otro. Luego pensé que eso se debería a que lo tenía más abierto que el derecho. Un poco más tarde vi que no pestañeaba con él. Y por fin me di cuenta de que lo que le pasaba era que no tenía párpado en ese ojo. Contemplaba asombrado aquel rostro como si me estuviese mirando en un espejo e hiciese al mismo tiempo desagradables guiños con mi ojo derecho. Tan grande era su parecido conmigo. El mismo pelo claro y escaso en la coronilla, la misma nariz aguzada y algo aquilina, la misma boca de labios delgados, el mismo mentón ancho. Aquello me parecía una pesadilla y no hacía nada por disimular mi asombro, porque él me miraba como si no se diese cuenta de las circunstancias de nuestro parecido, de nuestra identidad. Hasta tal punto parecía ignorarla que, cuando comenzó a hablarme, no me atrevería a hacer ningún comentario sobre cómo aquella hacía un gran fuego en la forja para que los caminantes perdidos, como yo, tuviesen una luz que les guiase. Le conté que iba de regreso a mi casa, de la que me había ausentado hacía más de 7 años y que ahora regresaba para hacerme cargo de una pequeña herencia que mis padres, ya muertos, habían dejado. Cuando me sequé, el hombre sacó de la despensa unas viandas que puso en la mesa para agasajarme.
No me acompañó sino en el vino, que bebimos en tan grandes cantidades que muchas veces el hombre del ojo sin párpado salió de la casa con el jarro vacío para regresar con el lleno. Poco a poco fui olvidando la extraña sensación que me había producido comprobar el parecido entre nosotros dos. Hablamos de todo cuando se puede hablar en una noche de vino. En muchos momentos mantuvimos acaloradas discusiones y más de una vez nos dimos mutuamente golpes y empujones. En una de ellas empuñé un cuchillo y me fui hacia él. Giró de un salto y cogí un atizador puesto al fuego, en la forja. A los dos nos costaba enormes esfuerzos mantenernos en pie y soltábamos grandes carcajadas uno frente a otro. Yo con el cuchillo y él paseándome por delante de la cara el atizador al rojo vivo. Hice un ademán hacia adelante con el cuchillo, como para asustarlo. Cuando pensaba que iba a dar un paso atrás para evitar la cuchillada, saltó sobre mí y me arrimó el hierro ardiente al ojo izquierdo. Dejé escapar el grito mayor y más horrible que mi garganta era capaz de producir. No sé cuánto tiempo transcurrió hasta que me desperté. Estaba en una cama y no sentía dolor alguno. Me pasé la mano por la cara y me di cuenta de que la tenía vendada. Un trapo me pasaba por debajo de la oreja izquierda y me rodeaba toda la cabeza, tapándome el ojo del mismo lado. Allí, sobre el ojo, notaba un vendaje abultado. La cama estaba evidentemente en una habitación del piso alto y ocupaba una de sus esquinas, la que quedaba a mano izquierda, según se subía por las escaleras. En el centro había una gran mesa y detrás de ella un aparador. En la pared que quedaba enfrente de la cama, una ventana con las contras abiertas. Debajo de la ventana, una palangana sobre un soporte de hierro. Enfrente del aparador y de la mesa, un tabique de madera en el que se veía una puerta cerrada. No tardó en aparecer el herrero. Venía con una taza de caldo en la mano, que posó en un taburete al lado de la cama. No esperé a que le pidiese ningún tipo de explicaciones para comenzar a dármelas. Me dijo que había sido una desafortunada consecuencia del vino. Él, por lo visto, también había resultado herido y me enseñó una cuchillada en el vientre, que ya estaba empezando a curar. Me contó que él mismo me había hecho las curas en el ojo herido. Evitó, por más que le pregunté, entrar en detalles sobre las consecuencias que eran de prever se seguirían del estado de mi ojo. Solamente me dijo que era muy habilidoso en las labores de cura y que muchos vecinos, de cerca y de lejos, acudían a él para que les atendiese sus heridas. Ni aquel día ni en los 3 siguientes permitió que me levantase de la cama. Me prodigó toda clase de atenciones y apenas me dejaba solo. Permanecía a mi lado contándome cosas y cosas de su vida. Por más que yo insistía en levantarme e irme, él decía que no había prisa, y que, ya que había sido él quien me había herido, no permitiría que me fuese de su casa hasta que estuviese completamente curado. Así supe que tenía esposa y que se encontraba fuera en aquellos días y pues había ido a atender a su padre, anciano y enfermo. Yo comenzaba a sentirme como un preso al que no le permiten hacer ningún movimiento sin permiso, pues, cada vez que intentaba levantarme de la cama, se presentaba él para impedírmelo. Parecía que tenía algún sistema de vigilancia que le permitía distinguir los ruidos que hacía el jergón cuando daba una vuelta en la cama de los que se producían cuando intentaba abandonarla. Llegué a pensar que incluso adivinaba mis intenciones, ya que, en cuanto iniciaba un nuevo intento de levantarme del lecho, aparecía el herrero para convencerme de que siguiese echado. Por fin, una noche me anunció que al día siguiente podría dejar la cama. Cuando vi que la luz del día entraba por las rendijas de las contras, salté de la cama. Me fui rápidamente hacia la ventana y de camino me arranqué los trapos del vendaje. Había visto detrás de la contra, casi encima de la palangana, un espejito, pero cuando lo busqué ya no estaba. Abrí la ventana para mirarme en los cristales pegados de la contra. No sé qué había pasado ni cuándo, pero la ventana no tenía cristales. En aquel preciso momento entró el herrero en la habitación y, antes de decirle nada, le pedí un espejo. Me respondió que así se lo llevase el diablo si había uno en toda la casa. Por más que le dije que quería ver cómo me había quedado la cara y que, estuviese como estuviese, yo no le guardaba ningún rencor, que para mí estaba claro que había sido un accidente producido por el vino. No fui capaz de apear de sus excusas de que daba la casualidad de que en la casa no había ningún espejo. Eché agua en la palangana y busqué en su fondo esperando ver mi rostro. Solo conseguí ver la silueta de mi cabeza, sin poder distinguir suficientemente como para darme cuenta de cuál era mi aspecto después del accidente. En todo el día no hice otra cosa sino buscar por todas partes algo que reflejase mi cara con la mínima nitidez para poder saber cuál era mi aspecto. El herrero y yo apenas cruzamos palabra en toda la jornada. Estuvo casi siempre atareado en la herrería y yo en busca de mi imagen. Al día siguiente, nada más levantarme, me acordé de que mi caballo, aquel animal al que tanto quería y que tan fiel era, llevaba mucho tiempo en la cuadra y yo aún no había ido a verle. Me dirigí a la cuadra y allí lo encontré limpio y bien mantenido. Estaba claro que el herrero lo había atendido bien durante todo aquel tiempo en el que yo había permanecido en la cama. Sobre un pesebre vacío estaban mi silla y todos los aparejos del animal. Entre ellos brillaba especialmente el bocado del freno. Lo cogí y lo limpié con la manga de la camisa. La claridad que entraba en la cuadra era escasa y salía fuera.
Froté con fuerza el freno contra la camisa y lo puse delante de mi rostro. Primeramente distinguí la boca. Moví el espejo y pude ver la nariz. La ansiedad me hacía mover con poco tino la brillante pieza y lo que vi luego fue el nacimiento del pelo. Con un pequeño movimiento ya pude ver, deformados por la curvatura del freno, los ojos. Allí contemplé el resultado de la pelea y de la cirugía del herrero. Mi ojo izquierdo no tenía párpada. ¡Santo Dios! Ahora sí que era idéntico en todo al maldito herrero. Estuve un buen rato sentado en una piedra mirando cada poco tiempo mi rostro en el aparejo. Una vez y otra vi el rostro del herrero. Mi corazón se iba llenando de rencor. Aquello no había sido un accidente. Todo había sido hecho a posta. El vino, la pelea, todo había sido dispuesto para que me pareciese a él. Seguramente él mismo se había herido en el vientre para darle más verosimilitud a la patraña del accidente. La sangre me golpeaba en las sienes a medida que el odio se iba apoderando de mí. Regresé al interior de la casa y no le dije nada. Durante algunos días continué aceptando sus atenciones como si no hubiese pasado nada. Mientras, vigilaba cada uno de sus movimientos con el fin de encontrar lo más adecuado para llevar a cabo mi venganza. Las pocas veces que estábamos el uno frente al otro, yo miraba a sus ojos sin ningún reparo. Había perdido ya aquella sensación de inseguridad que uno tiene cuando está delante de un lisiado, que no puede evitar que la vista se dirija continuamente al defecto y busca mirar hacia otro lado. No, ahora yo clavaba mi vista en sus ojos sin párpados con insolencia y no desviaba hasta que él volvía la cara. Él dormía cerca del lar, en un lecho de pajas, y arriba. Una noche comprobé que estaba totalmente confiado, pues, aunque me levanté 4 veces de la cama, él no hizo abajo ningún ruido que me hiciese pensar que se había despertado. La noche siguiente probé a bajar y subir las escaleras sin despertarlo, e incluso me acerqué a menos de un paso de donde él dormía y no se movió. En mi pecho el rencor crecía al mismo ritmo que progresaban mis planes para matarlo. Aquel día escogí en la herrería el arma que me pareció más adecuada, un cortafríos, pesado y aguzado. Lo escondí debajo de la ropa hasta que pude subirlo al piso y lo metí debajo del jergón. Esperé con impaciencia a que llegase la noche. No sentía miedo alguno ante la idea de cometer un crimen, antes bien sentía deseo de que llegase el momento de realizarlo. En mi corazón no había piedad o duda de ninguna clase, solo un impulso irresistible que me empujaba a quitarle la vida a aquel ser demoníaco. Tenía la certeza de que, después de hacerlo, me quedaría a gusto y no tendría remordimientos de ningún tipo. Cuando llegó la noche, decidí esperar a que se echasen las pajas, cerca de la lumbre, para irme a la cama, pero no hacía más que dar vueltas de un lado para otro. Entraba y salía de la herrería sin motivo aparente. Como de costumbre, no cruzábamos ni una sola palabra. Así que subí las escaleras y me metí en cama. Oí cómo él disponía la paja para acostarse. Esperé un tiempo, que me pareció suficiente como para que el herrero se durmiese, y me levanté. Recordé la ligereza de su sueño, que hacía que se presentase al lado de mi cama cada vez que me movía, y esto hizo que permaneciese un momento inmóvil después de levantarme. Nada, ni se movió. Bajé por las escaleras haciendo menos ruido del que haría si no hubiese por el aire. La puerta que comunicaba las escaleras con la cocina estaba entornada. La empujé muy despacio y se abrió sin hacer ruido. Ya contaba con eso, pues había tenido buen cuidado de engrasar las bisagras aquel mismo día, aprovechando que el herrero estaba fuera. Allí estaba, echado muy cerca de la lumbre. El bulto de su cuerpo se veía iluminado por las brasas de la forja. Estaba vuelto hacia la pira del lar y dando la espalda al resto del cuarto. Me fui acercando lentamente. A cada paso me detenía y observaba si mi respiración sería suficiente como para despertarlo. Pronto estuve a su lado. Todo él estaba tapado por un cobertor. No se veía más que un bulto en forma de un hombre acostado. Ahí mi cerebro comenzó a dudar. ¿Y si tenía alguna sospecha de mis intenciones ya que el bulto no era más que un haz de paja envuelto en un cobertor? ¿Y si ahora estaba detrás de mí viendo cómo me acercaba con la tajadera en la mano? ¿Debería mirar a mis espaldas antes de que se me echase encima con una maza y me matase? O tal vez dar la vuelta y dejar el trabajo para la noche siguiente. Ni siquiera se percibía el más mínimo movimiento de su respiración. La sangre golpeaba en mis sienes y pensé que me las reventaría. Otra idea me atenazó. Aquello no tenía vuelta atrás. No había posibilidad de retorno cuando él había llegado hasta allí. Si aquel bulto no era el cuerpo del herrero, entonces él me estaría viendo desde muy cerca con el arma en la mano para darle muerte. Levanté el cortafríos y descargué el primer golpe en el lugar donde suponía que estaba la cabeza. Un crujido como de pisada sobre hojas secas. Volví a levantar el brazo armado al tiempo que, con la mano izquierda, retiraba el cobertor. Allí estaba la cabeza rota del herrero. Le di la vuelta al cuerpo hasta ponerlo boca arriba. Su ojo sin párpado clavó su mirada podrida en mi ojo sin párpado. Le di un nuevo golpe con el cortafríos y el ojo estalló antes de que la herramienta se hundiese hasta el mango. Aún descargué muchos golpes sobre aquella cabeza. Cuando me detuve, ya no había rostro. Ya no me miraría más en aquel espejo. Me senté en la piedra de la cocina y permanecí allí sentado, jadeando por el esfuerzo. Cuando recobré el aliento,
Cogí una azada e hice en la huerta de detrás de la casa una honda y amplia fosa en la que enterré el cuerpo del herrero. Después eché las pajas ensangrentadas en la forja y limpié con cuidado la cocina. En estos trabajos me sorprendió la luz del día. Ya solo tenía que aparejar mi caballo y desaparecer de allí. Y cuando me disponía a hacer esa tarea, sentía fuera rumor de gente. Miré por el postigo y vi a dos personas que se dirigían a la casa. Una venía a caballo y la otra andaba a la par del animal. Ya habían dejado atrás los castaños y pronto estarían en la puerta. Me di cuenta de que aún estaba en camisa. Cogí la ropa del herrero y me la puse. Me aproximé a la forja y comencé a mover el barquín. No tardaron en aparecer por la puerta. Ella era una mujer de poco más o menos mis años. El hombre era un mozo como de 20. Comenzaron a hablarme sin que les extrañase mi presencia. No comprendía lo que me decían. La cabeza me daba vueltas y más vueltas. Solamente les entendía de forma entrecortada. Hablaban de que el padre de la mujer había muerto. Aquella mujer era la esposa del herrero y me estaba tomando por su marido. Al poco errase el caballo y también me tomó por el herrero. Todos me hablaban como si yo fuese el hombre que acababa de matar. Era para volverse loco. Estuve a punto de gritarles que lo había matado y que era un viajero que iba caminando de su casa. Continuaban hablándome como si fuese el herrero. Les respondía con sí, no, ya veremos. Comenzaban también yo a ocupar el lugar del muerto. Había cometido un crimen y ahora empezaba la condena, la de tener que vivir la vida que le había quitado el herrero. Fin.